En todo el planeta, solo 3 leones blancos sobreviven en estado salvaje. 3, no 300, no 30, 3. Y 2 de ellos existen gracias a 2 machos que mataron a los 3 que nacieron antes que ellos. Esta es una historia que ningún investigador ha logrado explicar con lógica. Ningún documental ha capturado toda su magnitud. 2 machos invadieron una manada y masacraron a 7 cachorros, entre ellos los 3 animales más raros de todo el continente africano. Leones blancos, nacidos por primera vez en décadas en una región donde las leyendas decían que jamás regresarían. El mundo entró en luto. Los guías que habían visto a esos cachorros dar sus primeros pasos lloraron sin esconderse. En internet llamaron a los 2 machos monstruos, asesinos de lo irreemplazable, destructores de algo sagrado. Y entonces esos mismos 2 machos engendraron sus propias crías, y una de ellas nació blanca. Después, otra más. El gen que habían intentado borrar regresó a través de su propia sangre. Los asesinos se convirtieron en protectores. Los destructores se transformaron en guardianes de aquello mismo que habían destruido. Patrullaban el territorio con una ferocidad que mantuvo a cada rival lejos de los 2 cachorros blancos que llevaban su genética. Criaron lo que alguna vez habían eliminado. Esta no es una historia de leones buenos o leones malos. Esta es la historia de cómo la naturaleza usó a 2 asesinos para salvar el linaje más raro de la Tierra. Y de lo que ocurrió cuando esos asesinos tuvieron que elegir entre proteger a sus crías blancas y obedecer la única ley de la que ningún león puede escapar. Reserva privada de Ngala, Timbavati 2018. Una leona camina entre la hierba dorada al amanecer llevando algo entre sus fauces. Un cachorro, de pocos días, frágil, blanco. No el dorado pálido de un león joven, sino un blanco genuino, casi imposible. El guía que conduce el vehículo detrás de ella deja de respirar. En 28 años trabajando en esta reserva, jamás ha presenciado algo así. Nadie con vida en Ngala lo ha visto. La manada Birmingham había sido la manada más grande de Ngala durante años. 14 miembros. Múltiples generaciones de hembras cazando juntas a lo largo de un territorio que se extendía desde la reserva hasta la zona de Orpen en el Parque Nacional Kruger. Eran estables, exitosas y comunes de la manera en que las manadas dominantes suelen serlo. Hasta que 2 de las hembras Birmingham dieron a luz con pocas semanas de diferencia y lo cambiaron todo. 7 cachorros en total, 4 leonados, 3 blancos. 3 crías leucísticas nacidas en la región de Timbavati por primera vez en décadas. Los últimos leones blancos salvajes de esta zona habían desaparecido hacía tanto tiempo que la mayoría de los guías los consideraban un mito. Algo de las antiguas leyendas Shangaan sobre hijos del dios del sol. No algo que encuentras un martes por la mañana durante un safari. La noticia se propagó en cuestión de horas. Ngala contactó a investigadores. Los investigadores contactaron a los medios. Los medios contactaron al mundo. En pocos días, los 3 cachorros blancos de la manada Birmingham eran noticia internacional. Fotógrafos que habían pasado carreras enteras esperando un solo avistamiento de leopardo reservaron vuelos a Sudáfrica por la oportunidad de ver 3 leones blancos respirando en libertad. Los cachorros estaban sanos. La manada era protectora. Los machos dominantes en ese momento mantenían el territorio seguro. Las hembras amamantaban juntas y las crías blancas crecían junto a sus hermanos leonados sin distinción alguna. En una manada, el color del pelaje no determina el estatus. La leche no fluye de manera diferente para un cachorro blanco. La jerarquía de colmillos y hambre trata a cada recién nacido por igual. Pero los guías sabían algo que el mundo celebrando en redes sociales desconocía. Los cachorros blancos son visibles. En un paisaje construido sobre el camuflaje, 3 cuerpos blancos moviéndose entre la hierba dorada son un anuncio para cada depredador en su rango visual. Las hienas pueden detectarlos desde más lejos. Los leopardos pueden rastrearlos con mayor facilidad. Y machos rivales, escaneando un territorio desde una colina, pueden ver exactamente dónde descansan las crías más vulnerables. La manada se adaptó.
Las hembras mantenían a los cachorros blancos en el centro del grupo durante los desplazamientos. Elegían vegetación más densa para los lugares de descanso. Amamantaban bajo la sombra en vez de hacerlo a campo abierto. Cada ajuste en su comportamiento era un reconocimiento silencioso de que estas crías necesitaban más protección que sus hermanos leonados, simplemente por su apariencia. Durante 3 meses funcionó. Los cachorros blancos ganaron peso, sus ojos se abrieron completamente. Comenzaron a jugar con sus hermanos en la luz de las primeras horas, mientras los guías posicionaban los vehículos a distancia respetuosa y los turistas lloraban detrás de sus cámaras. 3 animales imposibles haciendo cosas ordinarias: caminar, dormir, mamar, existir en un lugar donde se suponía que nunca volverían a existir. Pero en algún lugar hacia el norte, 2 machos jóvenes habían estado rastreando las marcas de olor de la manada Birmingham durante semanas. Eran fuertes, coordinados y estaban en la plenitud de su fuerza física. No les importaba la genética, ni la rareza, ni las leyendas del pueblo Shangaan. Les importaba el territorio, las hembras y el imperativo biológico que impulsa a cada león macho del planeta. Se acercaban y no venían a admirar a los cachorros. Los machos Ross llegaron desde el norte sin previo aviso. 2 machos grandes moviéndose en formación cerrada a través del monte de Timbavati. Eran jóvenes, musculosos y cargaban la confianza de leones que ya se habían enfrentado a rivales y habían vencido. No rugieron al acercarse. Los machos que anuncian su llegada dan tiempo a los defensores para prepararse. Los machos Ross preferían el silencio. Los machos dominantes de la manada Birmingham los detectaron demasiado tarde. Para cuando los 2 residentes comprendieron lo que estaba sucediendo, los machos Ross ya estaban dentro del territorio. El enfrentamiento fue feroz pero breve. 2 machos jóvenes en su plenitud contra 2 machos mayores cuyos mejores años habían quedado atrás. El resultado era inevitable. Los antiguos líderes fueron expulsados en cuestión de días. Se retiraron hacia el monte circundante y jamás regresaron a la manada que habían protegido durante años. Lo que vino después no fue crueldad, fue biología. Cuando machos nuevos toman el control de una manada, matan a los cachorros existentes. A todos y cada uno. Esto provoca que las hembras entren en celo nuevamente, permitiendo a los nuevos machos engendrar sus propias crías. Es la estrategia reproductiva más eficiente que la evolución ha producido para los leones macho. Y también la más devastadora para todo lo que se interpone en su camino. Los machos Ross encontraron a los cachorros rápidamente. 7 pequeños cuerpos dispersos por el área de descanso de la manada. 4 leonados, 3 blancos. No distinguieron entre colores. No se detuvieron ante el pelaje blanco que había sido noticia internacional. Uno por uno, a lo largo de varias horas, los 7 cachorros fueron asesinados. Los 3 animales más raros nacidos en Timbavati en décadas desaparecieron antes de cumplir 4 meses de vida. El guía que había descubierto al primer cachorro blanco siendo cargado en las fauces de su madre se sentó en su vehículo y lloró. 28 años en el monte no lo habían preparado para ver algo tan excepcional ser destruido por algo tan ordinario. Otros guías de Ngala reportaron reacciones similares. Los Rangers, que habían monitoreado a los cachorros a diario, simplemente dejaron de hablar por el resto de esa mañana. La hembra Birmingham, que había dado a luz a los cachorros blancos, los buscó. Este es un comportamiento documentado en leonas que pierden crías por infanticidio. Regresó al último lugar de descanso una y otra vez. Llamaba con gruñidos de contacto bajos que solo alcanzan distancias cortas. Recorrió en círculos el área donde los había amamantado por última vez. Hizo esto durante días, hasta que su cuerpo aceptó lo que sus instintos se negaban a procesar. Internet estalló. Los artículos de noticias llevaban titulares sobre la muerte de los leones blancos. Las publicaciones en redes sociales llamaron monstruos a los machos Ross. Las secciones de comentarios se llenaron de exigencias de que las autoridades del parque deberían haber intervenido. Personas que jamás habían pisado África expresaron furia contra 2 leones que hicieron exactamente lo que los leones macho han hecho durante 2 millones de años de historia evolutiva. Pero la naturaleza no opera bajo la moralidad humana.
Los machos Ross no habían cometido un acto de maldad, habían cometido un acto de genética. Su ADN exigía que la siguiente generación llevara su linaje, no el linaje de los machos que habían reemplazado. Los 7 cachorros muertos, incluidos los 3 blancos irreemplazables, fueron el precio de esa transacción biológica. Las hembras de la manada Birmingham no tuvieron más opción que aceptar la nueva realidad. En pocas semanas, sus cuerpos respondieron a la ausencia de cachorros lactantes exactamente como la evolución lo diseñó. Entraron en celo. Los machos Ross, aún patrullando su nuevo territorio con marcas frescas en cada árbol, comenzaron a aparearse con las mismas hembras cuyos cachorros acababan de matar. La madre de los 3 cachorros blancos aceptó al macho que los había destruido. No porque perdonara, porque la supervivencia no espera a que el duelo termine. Si quieres ver qué sucedió cuando estos asesinos engendraron sus propias crías, suscríbete ahora, porque lo que la naturaleza hizo después desafió todas las expectativas. La manada Birmingham en las semanas posteriores a la masacre era irreconocible. El caos juguetón de 7 cachorros rodando por la hierba matutina fue reemplazado por quietud. Las hembras se movían en formación cerrada, pero sin propósito. Cazaban con menos frecuencia, descansaban al descubierto en lugar de buscar la vegetación densa que habían utilizado para proteger a las crías. Ya no quedaba nada que proteger. La madre de los 3 cachorros blancos exhibió un comportamiento que los investigadores han documentado en leonas en duelo a lo largo de múltiples reservas. Comía menos. Dormía en intervalos más cortos. Regresó al lugar donde había amamantado a sus crías por última vez repetidamente durante las primeras 2 semanas. Cada visita duraba menos que la anterior, como si el olor se desvaneciera y con él se fuera su razón para volver. Las otras hembras de la manada mostraron patrones similares con menor intensidad. Las leonas que habían compartido las labores de amamantamiento con las madres de los cachorros muertos evitaban las zonas donde habían ocurrido las matanzas. Desplazaron sus lugares de descanso varios cientos de metros hacia el sur. Un ajuste pequeño que decía mucho sobre lo que había sucedido en ese pedazo de tierra. Los machos Ross se comportaban como si nada hubiera cambiado. Patrullaban su nuevo territorio con una consistencia mecánica. Marcaban con su olor cada árbol importante a lo largo de los límites. Rugían juntos al atardecer, 2 voces superponiéndose a través de las praderas de Engala. Comían primero en cada presa, ocupaban la sombra que los machos anteriores habían usado. Habían reemplazado todo excepto el recuerdo de lo que habían destruido. El apareamiento comenzó 3 semanas después de la toma de poder. El reloj biológico que gobierna la reproducción de las leonas no contempla el duelo. Sin cachorros que amamantar, las hormonas cambian, el celo regresa. Las hembras señalaron su receptividad y los machos Ross respondieron. Una por una, las hembras Birmingham aceptaron a los nuevos machos dominantes, incluida la madre de los cachorros blancos. Los guías de Engala luchaban con lo que estaban presenciando. La misma hembra que había cargado a un cachorro blanco entre sus fauces con tanta ternura, ahora se apareaba con el macho que había matado a ese cachorro. Las mismas garras que habían terminado con 7 vidas, ahora descansaban junto a las hembras que habían amamantado esas vidas. Era la naturaleza en su momento más honesto y más difícil de observar. Los turistas que visitaban durante este período solían hacerles a los guías una pregunta que no tenía una respuesta cómoda. ¿Por qué ella lo aceptó? Los guías daban la explicación científica. La supervivencia requiere reproducción. La reproducción requiere un macho dominante. El macho dominante es aquel que demostró su fuerza al tomar la manada. La lógica es circular y absoluta, y no deja espacio para el concepto humano de justicia. Los machos Ross se aparearon con múltiples hembras de la manada Birmingham durante las semanas siguientes. Su genética era ahora la única genética que importaba en este territorio. Cada futuro cachorro nacido de las hembras Birmingham llevaría sangre Ross. El linaje de los machos anteriores fue borrado en una sola toma de poder. Así es como la genética de los leones ha funcionado durante milenios. Los más fuertes reemplazan a los más débiles y las hembras aseguran la supervivencia aceptando lo que sea que la fuerza represente hoy.
Pero en algún lugar del código genético de las hembras Birmingham, oculto dentro de secuencias que ningún león comprende y ningún macho puede detectar, un gen recesivo estaba esperando. El mismo gen que había producido 3 cachorros blancos meses antes no había sido destruido junto con esas crías. Vivía dentro de las madres y solo necesitaba una cosa para expresarse de nuevo: un padre que por casualidad portara el mismo código invisible. Los machos Ross habían matado a 3 leones blancos. La pregunta que nadie se estaba haciendo todavía era si esos mismos machos portaban el gen que acababan de intentar eliminar. Los meses pasaron. La manada Birmingham se estabilizó bajo el control de los machos Ross. Las hembras cazaban con eficiencia renovada. El territorio estaba seguro. El duelo que había cubierto a la manada como polvo de estación seca fue reemplazado por la rutina silenciosa de una manada funcional con machos dominantes fuertes. La vida en Timbavati había vuelto a la normalidad. Entonces la hembra Birmingham dio a luz. La misma hembra que había producido los 3 cachorros blancos. La misma madre que había buscado a sus crías muertas durante días. Se retiró a un matorral denso cerca del límite occidental de Ngala y trajo al mundo una camada de 4. Los guías le dieron espacio. El protocolo en Ngala exige mínima perturbación durante las primeras semanas de una nueva camada. Cuando llegó el primer avistamiento, el guía que conducía el vehículo pensó que sus ojos le estaban fallando bajo la luz de la madrugada. Entre los 4 cachorros amamantándose contra el vientre de su madre, uno era blanco, no pálido, no leonado claro, blanco. El mismo color imposible que había aparecido meses antes y había sido destruido en cuestión de semanas. La noticia recorrió Ngala como electricidad a través del agua. Cada guía, cada rastreador, cada investigador, cada miembro del personal que había llorado la muerte de los 3 cachorros blancos originales, ahora permanecía en silencio, procesando el mismo hecho imposible. El gen había sobrevivido. Los machos Ross, que habían matado a 3 cachorros blancos para eliminar el linaje de un rival, habían engendrado un cachorro blanco propio. En cuestión de meses, otra hembra Birmingham dio a luz. En su camada, una cachorra, también blanca. 2 nuevos leones blancos en la misma manada, donde 3 habían sido asesinados menos de un año antes. Las matemáticas de la genética habían producido un resultado que se sentía menos como ciencia y más como algo para lo que nadie tenía nombre. Los machos Ross portaban el gen recesivo del leucismo. Ambos. El mismo código genético invisible que había producido a los cachorros blancos originales a través de los anteriores machos dominantes también estaba presente en los 2 machos que los habían destruido. Habían matado a aquello que estaban biológicamente programados para crear. Habían eliminado su propio reflejo genético sin saber que existía dentro de ellos. Los investigadores confirmaron lo que los guías ya sospechaban. El gen del leucismo fluye a través de las hembras de la manada Birmingham y a través de una población más amplia de machos en la región de Timbavati, de lo que nadie había documentado previamente. El gen no estaba ligado a un linaje masculino específico. Estaba incrustado en el territorio mismo, portado por múltiples líneas de sangre a lo largo de generaciones. Los machos Ross eran simplemente los portadores más recientes. El guía que había llorado, viendo morir a los cachorros originales, fue el mismo que fotografió por primera vez al nuevo macho blanco siendo cargado entre las fauces de su madre. La imagen se hizo viral por segunda vez, pero esta vez la emoción detrás era diferente. No era la celebración de algo nuevo, era el reconocimiento de algo que se había negado a morir. El gen que debería haber sido eliminado de la manada Birmingham había regresado a través de los mismos machos que intentaron borrarlo. El mundo quiso llamarlo justicia. Los investigadores lo llamaron probabilidad. El pueblo Shangaan, que durante 400 años había contado historias de leones blancos como hijos del dios del sol, lo llamó de otra manera. Dijeron que los leones blancos no pertenecen a ningún macho ni a ninguna manada, pertenecen a la tierra, y la tierra siempre los traerá de vuelta. Cuéntame en los comentarios qué crees tú. ¿Fue esto justicia o fue coincidencia? Los machos Ross no sabían que sus crías eran excepcionales. No comprendían que 2 de sus descendientes portaban un gen que los hacía visibles para cada depredador en Timbavati.
Solo sabían lo que todo macho dominante sabe. Estos cachorros llevan mi sangre. Cualquier cosa que los amenace, amenaza mi futuro genético. Protegerlos o perder todo aquello por lo que sirvió la toma de poder. Pero proteger cachorros blancos exige más que proteger cachorros leonados. Las dos crías blancas eran visibles desde distancias en las que sus hermanos podían ocultarse. Una hiena escaneando la pradera al atardecer detectaría el pelaje blanco antes de notar a los cachorros leonados pegados al costado de su madre. Un macho rival, acercándose al territorio, vería las siluetas blancas moviéndose entre la hierba dorada como señales que anunciaban exactamente dónde se encontraban los miembros más vulnerables de la manada. Los machos Ross ajustaron sus patrullas sin comprender por qué necesitaban hacerlo. Pasaban más tiempo cerca de los sitios de guarida donde las hembras amamantaban. Respondían más rápido a las llamadas de alarma de la manada. Aumentaron la frecuencia de sus rugidos en los límites del territorio, empujando a los nómadas rivales más lejos de las zonas centrales donde los cachorros se desarrollaban. Los machos que habían matado crías sin vacilación meses antes, ahora estructuraban todo su comportamiento territorial alrededor de mantener cachorros con vida. Las hembras Birmingham se adaptaron como lo habían hecho antes. Los cachorros blancos viajaban en el centro del grupo. Los lugares de descanso se trasladaron a vegetación más densa. El amamantamiento ocurría bajo sombra y cobertura en lugar de campo abierto. Los mismos comportamientos protectores que la manada había desarrollado para la primera camada blanca fueron reinstaurados para la segunda. El conocimiento no se había perdido, solo los cachorros se habían perdido. El cachorro macho blanco creció rápido. Fue nombrado Shakubasa por los guías de Ngala. Era audaz desde temprana edad, empujando a sus hermanos leonados lejos de las posiciones preferidas de amamantamiento con una confianza que recordaba a los guías a su padre. La hembra blanca era más tranquila, permanecía más cerca de su madre, menos interesada en el juego brusco que definía las interacciones diarias de sus hermanos. Los turistas regresaron a Ngala en números que la reserva nunca había experimentado. La historia de los cachorros blancos asesinados, seguida por el renacimiento milagroso, había capturado algo en la imaginación global que iba más allá del turismo de vida salvaje. La gente no venía solo a ver animales raros, venían a presenciar la prueba de que la destrucción no siempre gana, que algo irreemplazable puede ser arrebatado y aún así regresar. Los vehículos de safari se alineaban a lo largo de la carretera S100 y las rutas de Ngala cada mañana, esperando un destello de pelaje blanco entre la hierba dorada. Guías que habían pasado décadas mostrando a los turistas los clásicos 5 grandes, ahora tenían un avistamiento que superaba todo lo demás. 2 cachorros de león blanco jugando bajo la luz de la mañana, mientras su padre, el macho que había matado a sus predecesores, dormía a 10 metros de distancia bajo la sombra. La complejidad de esa sola imagen valía más que cualquier fotografía de un ñu cruzando un río. Los machos Ross habían completado el viaje más contradictorio que un león puede recorrer. De invasores a asesinos, de padres a protectores. Cada transición fue impulsada por la misma maquinaria biológica. Matar para reclamar, aparearse para reproducirse, proteger para asegurar que tus genes sobrevivan. La moralidad que los humanos proyectaban sobre cada fase era irrelevante para los leones que la vivían. No eran villanos que se convirtieron en héroes. Eran machos haciendo lo que los machos hacen en cada etapa de la dominancia. Pero los guías que los observaban a diario veían algo más difícil de explicar solo con biología. Los machos Ross eran padres atentos. Toleraban que los cachorros treparan por sus melenas. Compartían presas con una paciencia que no todos los machos dominantes demuestran. Si esto era inversión genética o algo más cercano a lo que los humanos llaman cariño, ningún investigador podía afirmarlo con certeza, y ningún guía quería reducirlo a una sola explicación. Para 2020, la manada Birmingham había entrado en una edad dorada. Los machos Ross habían mantenido el territorio durante 2 años, sin un desafío serio. Las hembras producían camadas con éxito constante. Los números de la manada superaron los 14, luego los 16, después los 20. Ngala no había visto una manada de este tamaño en la memoria de nadie vivo.
Los guías comenzaron a usar un término que se reserva únicamente para los grupos más dominantes en la ecología del león: supermanada. Los cachorros blancos estaban creciendo hasta convertirse en subadultos. Chakubasa, el macho blanco, desarrollaba una estructura que prometía un tamaño formidable. Su melena comenzaba a asomar, un borde dorado pálido alrededor de un rostro blanco que lo convertía en el león visualmente más impactante de todo el Gran Kruger. Su hermana blanca permanecía cerca de las hembras adultas, aprendiendo los patrones de caza que definirían su rol en la manada durante los años venideros. La manada se dividió en subgrupos, como las supermanadas suelen hacer. 20 leones no pueden alimentarse eficientemente de la misma presa. Las hembras se organizaron en unidades de caza que operaban en diferentes secciones del territorio. Un grupo trabajaba el límite occidental cerca del campamento de Ngala. Otro avanzaba hacia el este, hacia la zona de Orpen en Kruger. Los machos Ross se movían entre ambos grupos, patrullando el territorio expandido que su creciente manada demandaba. Las cacerías de búfalos se volvieron rutina. Una manada de 20 con 2 machos dominantes puede derribar presas que grupos más pequeños jamás intentarían. Las hembras Birmingham coordinaban ataques sobre toros de búfalo adultos con una precisión que provenía de generaciones de conocimiento de caza compartido. Los machos Ross proporcionaban el peso de anclaje. Un sistema perfeccionado por coaliciones a lo largo de África durante miles de años funcionaba a máxima eficiencia en Ngala. Luego, en 2023, algo ocurrió que elevó a la manada Birmingham de notable a histórica. La hembra blanca, ahora una leona adulta en plenitud, dio a luz. Entre sus cachorros había uno blanco. 3 generaciones del gen del leucismo expresándose en la misma manada, de abuela a madre a cachorro. El gen recesivo que los científicos decían que requería una coincidencia extraordinaria para manifestarse, había aparecido ahora 3 veces en 6 años dentro de una sola manada. La manada Birmingham contenía ahora la concentración más densa del gen del león blanco en cualquier lugar del planeta. La hembra blanca adulta, su cachorro blanco, Chakubasa, su hermano blanco, ahora un poderoso macho subadulto. El gen que había sido considerado funcionalmente extinto en estado salvaje no solo sobrevivía, se estaba multiplicando, y lo hacía bajo la protección de 2 machos que habían matado la primera expresión de ese gen. Ngala se convirtió en un lugar de peregrinación. Fotógrafos de vida salvaje que habían pasado carreras enteras sin ver un solo león blanco, ahora podían potencialmente ver 3 en un solo recorrido. El impacto económico en la reserva era medible. Las reservaciones aumentaban durante los meses de estación seca, cuando los avistamientos de leones alcanzaban su punto máximo. La manada Birmingham no era solo un éxito biológico. Era un argumento conservacionista hecho de pelaje blanco y ojos ámbar. Los machos Ross se sentaban en el centro de todo aquello. 2 machos leonados cuya única contribución visible era su presencia física y su voluntad de patrullar los límites cada noche. No sabían que estaban protegiendo el acervo genético más raro del planeta. No sabían que sus crías se habían convertido en símbolos de esperanza para toda una especie. Conocían el territorio, conocían las amenazas. Sabían que su rugido al atardecer mantenía a salvo todo lo que estaba dentro de los límites. Pero la misma biología que los había impulsado a matar, aparearse y proteger, ahora preparaba su próxima exigencia. Chakubasa se acercaba a la madurez, un macho joven, alcanzando tamaño adulto dentro de una manada controlada por su propio padre. Los machos Ross lo habían tolerado como cachorro, lo habían protegido como juvenil, pero un macho subadulto con melena creciente y testosterona en aumento no es un hijo para un macho dominante. Es un futuro rival, y los machos Ross estaban a punto de tratarlo como tal. Si esta historia te está atrapando, dale like para que más personas puedan descubrirla. Comenzó con distancia. Los machos Ross, que habían tolerado a Chakubasa durmiendo a pocos metros de la manada durante años, empezaron a posicionarse entre él y las hembras. Cuando la manada descansaba, el macho blanco era empujado hacia el borde exterior. Cuando se hacían presas, lo obligaban a esperar más tiempo antes de alimentarse.
ajustes pequeños que en la dinámica social de los leones cargan un significado enorme. Y Shakubasa tenía 5 años. Su melena se había desarrollado en un marco dorado pálido alrededor de su rostro blanco. Su cuerpo se acercaba a los 200 kilogramos. Era hermoso, visible y cada vez más peligroso para los machos que lo habían engendrado. Un macho dominante no ve a su hijo adulto como familia, ve competencia, una versión más joven de sí mismo con el potencial de desafiar su autoridad, aparearse con sus hembras y reemplazar su linaje con una copia de sí mismo. El joven macho Birmingham, un hijo leonado de los anteriores machos dominantes que había sobrevivido a la toma de poder original, también estaba siendo acosado. Había formado un vínculo con Shakubasa, los dos subadultos pasando cada vez más tiempo juntos, lejos del núcleo de la manada, una coalición gestándose dentro de la manada que los machos Ross pretendían controlar. Dos machos jóvenes con confianza creciente eran exactamente el tipo de amenaza interna que los machos dominantes eliminan antes de que madure. La expulsión ocurrió de forma gradual. No fue una sola confrontación dramática, sino una serie de agresiones que escalaron a lo largo de semanas. Los machos Ross cargaban contra Shakubasa durante la alimentación. Perseguían al joven macho Birmingham lejos de las hembras en celo. Rugían directamente hacia los subadultos desde distancias que comunicaban una hostilidad inequívoca. El mensaje fue creciendo en intensidad hasta que no quedó espacio para malentendidos. «Váyanse». Shakubasa y sus hermanos se desplazaron a la periferia del territorio. Merodeaban cerca de la zona de Orpen, donde un subgrupo de hembras Birmingham aún operaba. Las hembras adultas, incluyendo su propia madre y su hermana blanca, no los siguieron. Se quedaron con los machos Ross. La supervivencia exigía proximidad a los machos dominantes, no lealtad hacia hijos expulsados. La hembra blanca que había crecido junto a Shakubasa observó cómo su hermano era empujado más lejos de la manada cada día y no hizo nada. No podía. Hacerlo habría puesto en riesgo su propia posición y la seguridad de su cachorro. Los guías de Ngala documentaron cada etapa de la separación, con la precisión clínica de personas que habían presenciado este proceso cientos de veces y con el peso emocional de quienes comprendían lo que significaba para el gen del león blanco. Shakubasa estaba siendo enviado a un mundo donde su pelaje blanco lo convertía en el nómada más visible de todo el Gran Kruger. Cada depredador lo vería primero. Cada coalición rival lo identificaría desde más lejos. La ventaja del camuflaje de la que depende todo nómada leonado le era negada por su propia genética. Se fue con sus hermanos leonados, un pequeño grupo de machos subadultos caminando hacia el este, adentrándose en la zona de Orpen del Parque Nacional Kruger. Entre ellos, una silueta blanca moviéndose por la hierba dorada como un fantasma expulsado de su propia casa. El mismo pelaje blanco que lo había hecho famoso, que había atraído turistas de 6 continentes, que había representado la supervivencia del gen más raro de la Tierra, era ahora su mayor desventaja. Los machos Ross los observaron partir. 2 machos dominantes de pie bajo la sombra de una acacia mientras sus hijos desaparecían en el monte. Habían matado cachorros para tomar esta manada. Habían engendrado leones blancos que nunca tuvieron la intención de crear. Habían protegido a esos leones blancos durante 5 años y ahora los habían expulsado hacia una naturaleza salvaje que castiga la visibilidad con la muerte. El ciclo que había comenzado con destrucción se completaba con abandono. Los mismos machos en cada etapa, el mismo territorio, la misma manada, el mismo gen siendo transportado hacia adelante por leones que no tenían comprensión alguna de lo que llevaban consigo ni de lo que le costaba al mundo cada vez que obedecían la única ley que conocían: sobrevivir, reproducirse, reemplazar. Según los reportes más recientes del Gran Kruger, hay 3 leones blancos vivos en estado salvaje en este planeta. 3 animales que portan un gen tan raro que ambos padres deben poseerlo para que un solo cachorro blanco pueda nacer. 3 contradicciones vivientes a la suposición de que lo diferente no puede sobrevivir en un mundo construido para el camuflaje. El primero es Casper, el fantasma blanco de Kruger, 11 años, el último sobreviviente de 9 hermanos Shishangan.
Su coalición ya no existe. Sus hermanos murieron por enfermedad y heridas. Camina por la S-100 cerca de Satara en solitario, mientras rivales más jóvenes se acercan desde todas las direcciones. Ha sobrevivido a cada predicción que se hizo sobre él. Sigue aquí, pero el tiempo no juega a su favor. La segunda es la hembra blanca de la manada Birmingham. Permanece bajo la protección de los machos Ross en Ngala. Ha logrado lo que ninguna otra leona blanca salvaje ha conseguido en la historia documentada. Dio a luz a un cachorro blanco propio. 3 generaciones del gen expresándose a través de una sola línea femenina. Mientras los machos Ross mantengan el territorio, ella estará a salvo. Pero los machos Ross están envejeciendo. Y todo macho dominante eventualmente cae. El tercero es Shakubasa, el macho blanco expulsado por sus propios padres hacia las tierras salvajes de la zona de Orpen. Es joven, fuerte y porta el código genético más valioso de la vida salvaje africana. Si sobrevive a sus años nómadas, si encuentra una manada con hembras que porten el gen recesivo, si se aparea y produce crías blancas, el gen se expandirá más allá de la manada Birmingham por primera vez en décadas. Si muere, esa rama del linaje muere con él. 3 leones blancos. 3 etapas distintas de la misma historia imposible. Un viejo rey desvaneciéndose en soledad. Una reina protegida criando a la siguiente generación. Un joven príncipe vagando sin reino. El futuro entero de los leones blancos salvajes descansa en lo que les ocurra a estos 3 animales en los próximos años. Los machos Ross se sitúan en el centro de esta historia de una manera que ninguna otra coalición en el Gran Kruger puede reclamar. Mataron a 3 cachorros blancos para tomar una manada. Engendraron 2 cachorros blancos sin saber que portaban el gen. Protegieron a esas crías durante 5 años. Luego expulsaron a uno de ellos hacia un mundo que lo convertirá en rey o lo borrará del acervo genético para siempre. Destructores y creadores, asesinos y padres, los mismos machos en cada punto de inflexión. El pueblo Shangaan contó historias de leones blancos durante 400 años antes de que los científicos occidentales reconocieran su existencia. Decían que los leones blancos eran regalos del dios del sol. Decían que la tierra siempre los traería de vuelta. 2 veces los leones blancos han sido eliminados de Timbavati. 2 veces han regresado a través de linajes que nadie esperaba que portaran el gen. Los Shangaan no estaban equivocados. Simplemente describían algo que a la ciencia le tomaría siglos confirmar. La manada Birmingham sigue cazando por Ngala cada mañana. La hembra blanca sigue amamantando a su cachorro bajo la sombra de los mismos matorrales donde su madre la amamantó a ella. Los machos Ross siguen rugiendo al atardecer, 2 voces que han sostenido este territorio a través de la destrucción y la creación y todo lo que hubo entre ambas. La manada perdura, el gen perdura, la historia no ha terminado. En algún lugar del monte de Orpen, un joven macho blanco camina solo por un territorio que aún no controla. Su pelaje atrapa cada rayo de sol. Su cuerpo es visible desde cada colina y cada línea de drenaje. Es el nómada más expuesto del Gran Kruger. También es el más importante. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte lo que suceda después. Compártela con alguien que necesite escuchar que lo que se destruye no siempre permanece destruido. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Shakubasa sobrevivirá lo suficiente para construir su propia manada?